Yo no había producido un corto desde el año 2010. Fue el último corto que produje, porque siento que es un formato muy universitario. Me llevó mucho a recordar el por qué había estudiado cine, el por qué había elegido esa carrera. Y entonces, sí, tristemente, abundan demasiado cortos novatos, cortos malos, cortos que dices, está malísimo. Obviamente no lo critico así, porque es un enorme esfuerzo y está horrible que critiquen tu trabajo haciendo un gran esfuerzo, pero internamente, honestamente, sí, opino, o con mi gente más cercana, sí digo, eso estaba muy mal. Y el corto se me hace uno de los formatos más complicados que puedes trabajar. No tiene tantas manos, no tiene tanta ayuda económica, y aún así tienes que saber resolver esa curvatura narrativa. Por eso no me gusta mucho hablar a mí como que de formatos específicos, siempre trato de hacer mención de películas, ¿no? Que la película dura menos que otra es diferente, pero la película ahí está. Creo que también ahí es un tema como hasta de educación visual, ¿no? Como de qué estás esperando que haga aquello que estás viendo, ¿no? A mí no me gusta que piensen que el corto es como un formato, o hay quien dice que es hasta género, pero que es como algo menor, que no tiene valor en sí mismo, que es algo que haces para aprender a hacer una película, por ejemplo, ¿no? Entonces, y creo que es algo que está muy difundido en banda, que está aprendiendo, o inclusive entre maestros. He escuchado a gente de la ENAC, del CCC, que te dice eso, ¿no? Como el corto es para aprender. Te damos la bienvenida a Cine Fogata. Nosotros somos David, Juli, Manuel y Cris. Un espacio tuyo en donde encontrarás los datos más interesantes del cine, recomendaciones, experiencias, reflexiones y análisis, ¿por qué no? Una charla entre amigos alrededor de la calidez de una fogata. Así que prepara tu café, los bombones y únete con nosotros a la conversación. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Corte y queda. Ahí está. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de Cine Fogata. Antes de presentar a mis fogatos favoritos, quiero hacer un brindis. Yo estoy brindando con sangre por haber lanzado el podcast, el programa más bien, y por, bueno, las visualizaciones que tuvo el capítulo de terror y las visualizaciones también que tuvo el capítulo del documental, que pónganle más amor al documental, por favor. Igual y el de terror también, pero bueno, voy a brindar acá con sangre a propósito del terror, un brindis. Muchas gracias por suscribirse, no olviden activar la campanita, suscribirse, poner likes, comentarios, todo suma, todo suma. Ya Leo Messi está viendo el podcast, así que estamos muy contentos también con sus felicitaciones. Y bueno, espero que les haya gustado los episodios. El del terror, queremos decir que ya tanto David como yo ya superamos un poco el miedo de las pelis, ya no dormimos más con la luz prendida, ya no pedimos que nos acompañen al baño y ya no dormimos con nuestros papás. Así que bueno, vamos bien, vamos bien. Ni con el peluche al lado. Claro. Con el peluche al lado, que ahí David lo tiene, mira, ya guardado. Yo sí duermo con mi peluche al lado, no sé. No, ya lo está subiste. Guardado, ya está ahí arriba. Ya lo subiste, ya lo subió. Bueno, voy a presentar a mis fogatos. Al primer fuego de hoy, Manu. Manu es el académico del grupo, profesor, genio. No, hombre. ¿Por qué no? Cris, nuestro segundo fuego. Hola. No sé por qué digo fuego, pero... Somos fuegos, somos llamitas, somos llamaradas. Dragon Ball, las esferas del dragón. Bueno, Cris, que es nuestro influencer, síganos en todas sus redes sociales.
en Tiene su un TikTok. festival también, tiene un festival de cine. Tiene un festival, es nuestro Claro, influencer, sí. nuestras relaciones públicas, community manager, editor, todo, se pone la 10, es el Messi del equipo, la verdad. Así que un aplauso Oh, para, bravo. Un aplauso Cris. para los 4. Gracias. Cris, te queremos, te amamos. Muchas gracias por todo. Igual, gracias. Ya Bueno. encontró su vocación como influencer, community manager. Ya quiere vivir de esto y nos está presionando un poquito, pero ahí vamos. Le voy a presentar por último al fuego más fuego, a David, a don David, ahí está también, que ya dejó el peluche. David, director, muy talentoso, muy pronto va a ver la luz El Reino de las Sombras. Así que, bueno, también brindamos por eso, porque también fue un proceso. Felicidades. Sí, para quien no sepa qué es el Reino de las Sombras, Claro. así, platícales. Ahí David hablando. De ahí nos vamos a colgar de toda la fama de David. Ojalá, Sí. Denle mucho amor, por favor. Hay que darle amor a todo acá. Acá le damos todo y acá le damos amor a todo. El Reino de las Sombras. Y entre todos. Y entre todos. O sea, entre todos compartimos el cariño. Sí, claro, no hay que ya ese es otro género, que tiene muchas vistas también, pero creo que aquí YouTube nos baja, ¿no? Ya que vamos a hablar de cortos, pues justo es un corto que acabo de realizar, que tenía, como todos los buenos cortos, sus buenos 5 o 6 años en el cajón, hasta que conocí a la gran Juli. De hecho, la llamé para otro proyecto. La gran Juli es una fuerza de la naturaleza, es un maremoto, hace que todas las cosas sucedan. Y le dije, lee este corto y dime qué show. Y me dijo, esto se tiene que hacer para allá, para esta semana, así que hace guardado en el cajón. Y nada, literal, así me dijo, en un mes lo sacamos, en un mes se hizo, está ya en sus etapas finales de postproducción, ya pura etapa sonora. El próximo año será toda su ruta de festivales y espero que lo puedan ver todos, que se hizo con mucho amor y nada, es una cuestión ahí muy metalingüística, muy del cine sobre cine, y esas cosas que acostumbramos a hacer los cineastas. Y nada, espero que les guste. Y ya. Eso es. Felicidades por el logro. Porque vamos, un sacar aplauso. un corto sí es súper complicado. Y te queremos, David. Es bien complicado, ¿no? Y bueno, también presentar a Juli, que pues es productora, ¿no? Por ahí tiene Desenfrenadas, que la pueden ver en Netflix. Ojalá que no, ya no estamos. Ya no está. Uy, perdón, yo ya me quemé. Ay, una disculpita. Si querés me autopresento yo, que me conozco más que ustedes. Bueno, se ve que no me han estudiado. Estuvo en un tiempo en Netflix. Estuvo. Yo la vi. No hace tanto en realidad como yo creo que el año pasado, ¿no? Dejó de estar en febrero de este año igual. Así que hace poquito se fue. Voló. RIP. Pero justo un minuto de silencio por Desenfrenadas, ¿no? Vuela alto, viste que ahora cuando se muere alguien pone vuela alto. Claro, ¿no? Y bueno, pero estuviste ahí produciendo, ¿no? Ahí estuviste. Pero bueno, justo un poco retomando lo que decía don David y también mencionando un poco el festival de Cris, Lindes Focales, que se dedica al corto, pues vamos a platicar de los cortos, que yo nada más quiero empezar con algo, no sé ustedes cómo opinen. A mí no me gusta que piensen que el corto es como un formato, o hay quien dice que es hasta género, pero que es como algo menor, o sea, que no tiene valor en sí mismo, que es algo que haces para aprender a hacer una película, por ejemplo, ¿no? Entonces, y creo que es algo que está muy difundido en banda, que está aprendiendo, o inclusive entre maestros. He escuchado a gente de la ENAC, del CCC, que te dice eso, ¿no? Como el corto es para aprender. Pero ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan del corto? ¿Consumen corto? ¿No les gusta? ¿Sí creen que es algo más para
aprender y ya nunca revisitar? ¿O qué onda? Juli, ¿tú qué opinas? Yo la verdad es que cortos, por el formato corto, en la universidad estuve muy familiarizada con ese formato porque, bueno, hacíamos nuestras prácticas con cortometrajes y nosotros mismos también escribíamos los cortometrajes, los producíamos y los dirigíamos, ¿no? En la escuela, digamos. Entonces, en la época de la universidad sí estaba muy, muy familiarizada y muy metida en lo que es todo el lenguaje del cortometraje. Luego la vida hizo como que ese género quede a un lado, hasta que se reactivó con el corto de David, la verdad. Yo no había producido un corto desde el año 2010, fue el último corto que produje, creo. Bueno, por ahí, ¿no? 2010, por ahí. Tenía mucho sin producir un corto, la verdad, hasta que, bueno, llegó David y reconecté con esa como esencia de estudiante, ¿no? O sea, como que me volví a reencontrar con esa estudiante de la universidad, ¿no? Entonces me dio como mucha nostalgia también, porque siento que es un formato muy universitario y me recuerda mucho a esas épocas y a esa, en realidad, también me llevó mucho a recordar el por qué había estudiado cine, el por qué había elegido esa carrera y el por qué me apasionaba tanto, ¿no? El cine. O sea, me reconecté con esa pasión y más con el disfrute, porque cuando yo que soy productora y trabajo de eso, uno profesionaliza, digamos, lo que le gusta, ya deja de ser, o sea, no es que lo dejas de disfrutar, pero un poco ya deja de ser un hobby, pasa a ser un trabajo que, como siempre, el trabajo es trabajoso, ¿no? O sea, como que, y eso fue a mí algo que me volvió, digamos, como esa llamita, ¿no? Me volvió un poco el arma al cuerpo, la verdad, producir cortos. Y lo que opino de producir cortos, el corto es un formato muy curioso porque es muy, o sea, para mí es muy difícil contar una historia en muy poco tiempo, o sea, y que funcione y que tenga su inicio, su desarrollo y su desenlace y que se entienda, ¿no? Está muy difícil, pero a la vez también es muy difícil. A ver, es muy difícil. Un minuto es un montón en el cine, ¿no? Entonces es muy difícil ya de por sí contar algo, pero también a la vez es muy difícil el poder de síntesis, porque uno está más acostumbrado por ahí a una escritura más de largometraje, que es mucho más larga, aunque hay gente, yo me he topado con dos tipos de realizadores y de guionistas, los que no pueden escribir largo y el que no puede escribir corto, o sea, pero hay poco poder de síntesis, sobre todo porque es muy difícil contar una historia sólida, ¿no? Que tenga los 3 actos y que sea redonda y tenga todos los elementos y se entienda. Es todo un reto para mí en un tiempo limitado, porque cortos es hasta 40 minutos, si no ya pasa a ser más mediometraje. Entonces, sí siento que es muy retante escribir corto. En cuanto a la producción, no, pero sí en cuanto a lo que es la escritura y la dirección. Creo que estamos como más acostumbrados a lo que es el largometraje. Sí, justo, creo que también ahí es un tema como hasta de educación visual, ¿no? Como de qué estás esperando que haga aquello que estás viendo, ¿no? Sí, también hay otra cosa, que los cortos son bastante como no quiero decir minimizados, pero un poco sí, porque no hay financiamiento para cortos, o sea, solo hay uno, el que es el Focine, y en cambio para largometraje hay mucho financiamiento. Y hay muchos concursos y becas y talleres. En cambio, el corto yo creo que es algo como medio como no me sale, subestimado, eso, está como bastante subestimado, porque no hay apoyo para filmar cortometrajes. Además, lo que tiene el cortometraje es que el corto no tiene una salida comercial como tiene una peli, por ejemplo. La peli sí tiene una salida comercial,
porque sí corta tickets, porque sí se vende a plataformas, porque tiene otro tipo de distribuciones, otro plan de distribución que los cortos, más que festivales, no tienen. Es más bien una ventana, ¿no?, para directores, para darse a conocer, y es una especie de plataforma para expandirse, pero no es un género que tenga financiamiento. Claro. Sí. Ajá, David. Creo que justo otra de las razones por la que es muy minimizado, que justamente al ser la vía más rápida, o sea, es muy difícil financiarse siendo alguien que no tiene peso todavía, que no, es muy difícil que te financien un proyecto, y es mucho más fácil conseguir los fondos para hacer un corto que obviamente que para hacer un mediometraje. Pero obviamente eso va de la mano con también ser novato, ¿no? Como también comenzar. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de novatos hacen cortos, porque ese es el camino para conseguir prestigio. Y entonces, sí, tristemente, abundan demasiado cortos novatos, cortos malos, cortos que dices, está malísimo, o sea, le metieron, y sin tratar de ofender a nadie, pero sí abunda eso, sí abunda, bueno, a mí, mi opinión real, así, cuando soy hitter, voy a muchos, luego, festivales de cortos, y lo critico, obviamente no lo critico así, porque es un enorme esfuerzo y está horrible que critiquen tu trabajo haciendo un gran esfuerzo, pero internamente, honestamente, sí opino, o con mi gente más cercana, sí digo, eso estaba muy mal, o no sé qué, y hasta luego me da culpa, porque uno, ten cuidado porque serás medido con la misma vara con la que mides, ¿no? Pero también es cierto que hay mucho amateurismo en el corto por eso. Eso no quiere decir que el corto en sí sea algo menor, porque cuando alguien con mucho talento se ocupa de hacer un corto, también no es nada amateur, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos de grandes directores que han hecho cortos después de que ya son grandes directores, y hacen cortos preciosos, ¿no? Y hacen cortos o sea, justamente con un poco lo que decías, Manu, acercándose a las reglas del cortometraje, que no son las mismas reglas del largometraje. Entiendo, o sea, sí es verdad que en producción no es es un reto mucho menor que una película, porque tienes mucho menos que hacer, muchas páginas menos de guión que filmar, mucho menos financiamiento, mucho menos actores, mucho menos escenas, al fin y al cabo. Pero como escritor y director, justamente sí es eso, es un poder de síntesis. Cortázar decía que un cuento, bueno, él hablaba más de la literatura, él decía, un cuento debe ganar por knockout, mientras que una novela gana por rounds. En esa conferencia de La Habana, ¿no?, que dicta por allá hace mucho tiempo, lo pueden encontrar, de hecho, en PDF. Pero sí, justo, ¿no? Tiene sus propias reglas, y creo que a veces la gente confunde eso, ¿no? Total, entonces a veces, digamos, yo siento que mucho es eso, en una película se trata de conocer un poco más, de profundizar un poco más en esa interioridad de tu personaje, y del mundo de tu personaje, y de crear como, pues, una dilatación, lo vamos a decir así, una dilatación que te permita meterte más profundo a ese mundo de su personaje. Y siento que digamos, la línea de tensión dramática es un poco diferente. Cambia de película a película. Hay unas que son, Claro. pues, las piezas son, no pasa casi nada, hasta que pasa mucho al final, y luego se queda medio igual. El suspenso es una constante línea de tensión dramática que se va como pico para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, ¿no? O sea, se puede hacer como estas líneas de tensión dramática imaginarias. Pero siento que justamente en la película es una línea mucho más larga, y entonces tiene mucho más subidas y bajadas que en un cortometraje. En un cortometraje tiende a ir un poco más como hacia arriba, mucho final sorpresa, por eso como finales que terminen en knockout, ¿no? Es como
como que si tuvieras que terminar a veces con un punchline, como si estuvieras haciendo hablando en un stand-up y el chiste tiene que terminar con su punchline, ¿no? Entonces creo que sí a nivel narrativo, y a nivel de, bueno, no sé qué tanto a nivel de dirección, pero por lo menos más que nada a nivel narrativo, sí creo que tienes que intentar hacer eso y no intentar imitar el proceso de cómo se hace una película, ¿no? Porque siento que si no, Claro, va a quedar débil el corto, va a claro. terminar quedando débil. Y justo siento yo que si es que es algo que también que te interesa, ¿no? Esto de la tensión dramática y de hacer sentir, porque también puedes perfectamente crear un retrato que no sea tan así y que sea mucho más de una pieza. Pero bueno, siento que esas son las grandes diferencias. Pero más que nada, y con esto ya voy a terminar, sí, sí creo que, o sea, ya si ya pasaste por el lado amateur, por el lado de que aprendiste cosas, probaste cosas, te caíste, y ya eres un director experimentado y ni sé qué, y ni sé cuánto, o sea, te acercas al corto completamente ya no desde esta cosa, no desde esta mentalidad que es algo chiquito, sino como voy a hacer una pieza de arte con sus propios códigos y voy a Claro, respetar esos códigos de esa pieza de arte. Y pues eso. claro, creo que el tema de dejar de pensar de que el corto es una película en chiquita, ¿no? O sea, sino que es una cosa que tiene sus propias reglas, sus propias dinámicas, ¿no? O sea, creo que la comparativa entre la novela y el cuento es perfecto, porque creo que también le pasa mucho al cuento, ¿no? Que la gente piensa, es que no quieres escribir largo, escribe corto, ¿no? Y es bien complicado escribir corto, ¿no? O sea, a mí me cuesta, por ejemplo. Pero bueno, Cris, tú como, bueno, festivalero, ¿no? Que ya tienes lindes focales, ¿no? Ya tienes, eh, ¿cómo se llama? Ya tienes cierto recorrido, viendo cortos, haciendo una curaduría del festival, haciendo una selección. ¿Cómo tú ves la escena del cortometraje acá en México? Me acuerdo, estuvimos en Lindes Focales pues a finales del año pasado, ¿no? Y vi unas cosas bien, bien interesantes que yo no sé si realmente brillaban tanto si hubieran sido un largo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero quiero hacer una mención, no como festivalero, sino como también productor de cortos en algún momento. Tuve la oportunidad de incluso dirigir cortos. Y el corto se me hace uno de los formatos más complicados que puedes trabajar. Quisiera también exponer que creo que es más complicado que hacer una peli en el sentido de que el corto no tiene tantas manos, no tiene tanta ayuda económica y aún así tienes que saber resolver esa curvatura narrativa. No por hacer menor a otro formato. Entonces, por eso no me gusta mucho hablar a mí como que de formatos específicos. Siempre trato de hacer mención de películas, ¿no? Que la película dura menos que otra es diferente, pero la película ahí está. Entonces, me parece que cuando se habla de cortometraje para poder categorizarlos, siento que sí es un poco más complicado contar toda una historia de inicio a fin en menos tiempo, porque que reduzca el tiempo no nada más es reducir la duración, sino reducir en recursos, reducir en personas, reducir en tomas, reducir en efectos, reducir en todos esos materiales que componen un gran compendio narrativo, como es un largometraje. Actualmente creo que ya no hay tanta distinción entre mediometraje y largometraje. Creo que la figura del mediometraje también ha desaparecido, pero se ha transformado a lo que es un capítulo de serie. Y las series ya van retomando. Entonces me parece que... también, ¿no? ¿Cómo? O miniseries, por ejemplo, que... O miniseries, claro. Adolescents, ¿no? Entonces se me ocurre ahorita por mencionar algo, ¿no? Por ejemplo, ese es uno que hay bastantes en plataformas y que además creo que está tomando fuerza, precisamente porque creo que en esos nuevos formatos de miniseries traen toda la escuela del cortometraje.
Es contar de inicio a fin con una buena curvatura narrativa, una historia que puede entenderse por sí sola. Y después de eso ya las podemos ligar, ¿no? Entonces, en mi experiencia haciendo cortos, es sumamente trabajoso. No he hecho pelis. Sin embargo, me parece que al tener más departamentos a cargo de la película, también se va seccionando, uno, el grado de responsabilidad, y dos, lo trabajoso, ¿no? Siempre es trabajoso no nada más hablar de un formato específico, sino de hablar de hacer narración audiovisual es muy trabajoso. Entonces, eso por un lado. Ahora, por el lado de del festival como tal, me ha tocado también ver muchos cortos que precisamente por la popularidad del corto, o del formato corto, no de los cortometrajes, sino del formato corto que está en boga actualmente, Claro. hay muchas manifestaciones narrativas que se consideran cortos o que mucha gente considera cortos, pero no existe una narración ahí. Y entonces empiezan a disfrazar de reportajes, Claro. de especies de documentales no terminados, de evidencia fotográfica. Entonces, Claro. y todo podría pasar a Claro. simbolizar un cortometraje, ¿no? Entonces me ha tocado hacer ese recorrido. Y creo que sí tiene mucho sentido esto que Juli comentaba al principio, que muchos de los autores que mandan su corto lo mandan con el sentido de visibilizarse y después obtener algo a propósito de ese corto. Algún tipo de contrato, otra oportunidad para trabajar, ya sea en otro corto, o sea en un largo, visibilidad para su trabajo. Y creo que ese también ha sido uno de los temas en los que el corto se ha estancado. Okay. Porque si precisamente se ve como una plataforma de impulso, el corto no se termina de desarrollar. Me ha tocado ver mucho ese caso en el festival, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí no es un formato menor. Esto ya es muy personal. Me parece muy acertado que sí existan cortos. El cine nació corto. El cine no nació con largometrajes, ¿no? Entonces, me parece que esa es la gran, la gran fortuna del cine, poder contar en menos tiempo cualquier situación, porque si nos ponemos muy estrictos, un largometraje está hecho de pequeños cortos, ¿no? Todas estas secciones, todos estos escenas o secuencias en realidad podrían funcionar perfectamente como un corto, si las sacamos de ahí. Claro. Entonces, o tendrían que tener esa cualidad y ya después se va armando. Y no por nada, muchos cortos que no son tan famosos lograron desprenderse y volverse películas, largometrajes. Mama, por ejemplo, Whiplash nació siendo corto, Babadook nació siendo corto. Muchas cosas justo de terror, ¿no? Retomando un poco, Turn the Lights Off o Turn the Lights On empezó como un corto de unos cuantos minutos en YouTube, exitosísimo, búsquenlo en YouTube, ¿no? O sea, sí da miedo la fregadera. Y pero luego ya le hicieron película. O Smile Sí. también, ¿no? Que hasta sacaron ya 2. Lights Out, Into the Wind, que terminó siendo Evil Dead. Claro. Bueno, hay ejemplos, hay muchos, y curiosamente sí, son muchos del lado del terror, pero por ejemplo también hay otros géneros. El violín, por ejemplo, un caso mexicano, que empezó siendo un cortometraje, se exhibió a unas cuantas personas y en esa exhibición, otra vez el lado del impulso, le dijeron al director, pues mejor aviéntate a hacer la peli de una vez, ¿no? Porque está tan bien logrado que no necesitas terminarlo, porque de hecho nada más lo mostró hacia una audiencia pequeña y un primer corte. Y ya después de ahí le dijeron, este primer corte funciona tan bien que mejor sí la financiamos, ¿no? Entonces, o sea, sí es realidad eso de que funcionan de manera como a escala, ¿no? Como un trampolín, un brincolín.
pero creo que el formato corto también es muy particular y tiene un público. Sí. Puedo llamarlo selecto porque no todos les gusta ver cortos, pero, o sea, no selecto en el sentido de, pues en el mal sentido, elitista ni nada de esto, sino que es muy reducido, en realidad, ¿no? Claro. Pero sí existe, porque hay muchas personas en este lado del festival, ahora hablando del festival, que les gusta ir a ver esos cortos, que consume los cortos y no tiene dónde ver cortos más que en festivales. Claro. Entonces, Claro, sí es existe que no el hay público. comercialización como tal tampoco. Claro, sí Claro, existe el no es público, fácil. pero a eso me refería con selecto, o sea, es pequeño. Sí, sí, claro, yo antes consumía en Movie, ya dejé de pagar Movie por sionistas, pero bueno, esa es otra cosa. Pero sí, ahí hay mucho corto, por ejemplo, ¿no? Y creo que también es de fácil consumo. Bueno, es que a ver, muchas cosas, ¿no? Porque primero, la forma en que consumimos audiovisual ha cambiado drásticamente, ¿no? O sea, ya el hecho del binge watching, ¿no? De la cosa esta de sentarte a maratonear como enfermo una serie, ya te cambia completamente diferente. Y digo, no sé, ustedes tal vez me van a decir, nada más, este güey está haciendo chaquetas mentales. Pero yo creo, y he escuchado en entrevistas, he leído reportes de mucha gente de producción, que, sobre todo de streameros, que te dicen, a ver, por ejemplo, la consigna de Netflix por ahí, que cada, creo que 3, 4 minutos por ahí dice en un par de productores en Estados Unidos que tiene que haber un corte, ¿no? O Amazon que dice que los personajes tienen que anunciar lo que van a decir, lo que van a hacer, porque muchas de estas cosas se diseñan lo que se ha venido a llamar a doble pantalla, o sea, estás scrolleando, estás con tu celular y estás con un poco de ruido la televisión. Y entonces generas series o series audiovisuales, por no llamarle televisión, porque la televisión me parece que tenía otras reglas, series audiovisuales de streaming y películas, pues no quiero decir medio, no sé, como no tan densas o no tan complejas, porque están diseñadas a que la gente esté scrolleando con el celular o cocinando o lo que sea, un poco lo que ha venido a hacer el podcast. Ojalá que nos vean mientras están lavando los trastes, ¿no? O estén cocinando. Entonces, pero pasa esto, ¿no? Entonces resulta que tenemos, si es una película, si es un corto, porque está diseñada no para ser proyectada, sino para estar casi como de ruido de fondo. Pero bueno, eso sería como otra cosa. Pero creo que sí afecta mucho cómo consumimos audiovisual. Y creo que el corto puede ser una respuesta como alguien que dice, ¿sabes qué? No quiero aventarme 2 horas, 1 hora y cacho, quiero aventarme 3 cortitos, tal vez, ¿no? Si quieres así de media hora, de 40 minutos, que en la suma, tal vez sí te dan 2 horas o lo que sea. Pero creo que sí es una cosa distinta programar el cerebro para decir, ok, mi spam de atención ya se redujo a nada, entonces voy a tener 40 minutos y por 40 minutos sí me comprometo, ¿no? Por media hora sí me comprometo. Y creo que también muchos directores o productores se sienten también cómodos diciendo, bueno, voy a hacer una miniserie porque tal vez me siento muy atrapado en el formato de película, pero me puedo alargar, pero tampoco quiero una cosa infinita, ¿no? Y de ahí tenemos estas cosas como Adolescence o, bueno, o sea, por ejemplo, Stranger Things empezó siendo como una miniserie, como una serie limitada. Y claro, de repente fue el éxito y ¡pum! Vámonos. Y ahorita los actores tienen como 40 y siguen siendo adolescentes, ¿no? Pero bueno. Entonces, creo que el corto sí ha sido muy ninguneado, pero creo que con las nuevas formas de consumo puede tener un revival interesante. A mí me parece que podría ser una forma de apreciar cosas que de otra manera pues no sería tan accesible, a menos que vayan a lindes focales cada año y pues, se avienten. Por favor, vayan, sí. Claro, ahí estaremos. Me parece que está padre, ¿no? Eso quería tocar. Y quería tocar otra cosa, porque también creo que el corto permite hacer cosas que, claro, está el videoarte, está la película no narrativa, que también ocurre, ¿no? O sea, famoso esto Tarkovsky en Escupir. Es que había un programa que se llamaba Escupirle al tiempo, ¿no? En lugar del libro de Tarkovsky. Escupirle al tiempo. Ajá, exacto, ¿no? En lugar de esculpir el tiempo, ¿no? Que es el gran libro de Tarkovsky, y en donde dice tal cual, ¿saben qué? Yo hago poesía con imágenes. O sea, creo que hay otro tipo de
no todo cine tiene que ser narrativo. Sí creo que es poca la gente que se avienta cine no narrativo, ¿no? O que ya raya con cosas como el videoarte, que ya pues es otra cosa, ¿no? Es una secuencialidad de imágenes, etcétera. Pero creo que también, perdona por interrumpirte, creo que también ahorita no creo que sea tendencia, pero creo que es una parte importante de las personas que consumen cortos, el hacer comunidad. Claro, también. Hacer comunidad cinematográfica de personas ya sea que se dediquen a hacer cine o que consuman cine y que les interese estar en ese contacto, en ese medio, ¿no? Entonces, eso también es algo muy de los festivales. Voy, veo el corto y genero comunidad. Y se hacen cine debates o proyecciones privadas o lo que sea. Entonces, yo creo que también ese es un efecto del corto, específicamente. De los largos, pues hay muchas otras opciones, ¿no? Pero el corto sí es muy particular en ese sentido. Sí, completamente. Creo que hemos perdido mucho, de nuevo, por las nuevas formas de consumo. Que, a ver, no quiero ponerme de antes, en 1975. Muy purista, ¿no? Muy purista. No. En 1810, ¿cuándo? Claro, sí. A ver, o sea, yo analizo estas madres y pues pasa. Yo no me puedo poner en el pedo de, ay, sí, es que está culero o está bien. O cuando yo fui a ver Jurassic Park en el 93, estaba... No, o sea, pasa, ¿no? O sea, ya no hay forma, ya hay otras formas de consumo, ¿no? Entonces, parto de ahí. No quiero juzgar a nadie, todo chingón, todo bien, ¿no? Pero no, creo Manu, que... ahora va a ser Manu el purista. El purista. No, chingón, ¿no? Porque... Cancelado. Sí. O sea, porque también la vida pasa, a la ¿no? De repente estoy viendo una película y mi perrito Chewbacca quiere pasear y quiere llorar y si no lo saco, se orina. Pues claro, ¿no? Paro la película, que me caga pararle una película, pero pues saco a mi perro, ¿no? Entonces, pues ni modo, o sea, claro, eso no pasa en el cine, pero de nuevo, son diferentes formas de consumo. A lo que iba es que justo perdemos esta cosa como de la comunidad, ¿no? O sea, digo, acá en México, que ojalá nos vean en otros países, pero aquí en México pasaba que en películas, en cines donde se exhibían películas infantiles, había juguetes, había gente vendiendo juguetes en la entrada o a la salida del cine, ¿no? Y ahí te quedabas, o por ejemplo, Disney, estos libros para colorear de la película, que del Rey León, la chingada. Entonces, y eso que te genera un cine físico, como ir, etcétera. Algunos hasta tenían maquinitas, arcades, ¿no? Entonces podías jugar un rato antes de entrar. Esto que ya no tenemos, porque pues, se ha atomizado, se ha individualizado la visualización, pues sí se pierde, ¿no? A menos que te vayas tal vez a Cine Tonalá o allá en el norte donde crecí, en el Cine Club Café por las torres de satélite, que sí hacen estas pequeñas exhibiciones y comentan y la chingada, pero ya ha desaparecido un poco la comunidad, a menos por algún tipo de cineclub. Tal vez tendríamos que hacer algo así, ¿no? Tal vez irnos a algún lado y decirle a la banda, oigan, vamos a ver tal película a tal hora y cáiganle y no sé, y platicar un rato con unas chelas, ¿no? Para a ver si podemos... Comenta si quieres Cineclub de Cinefogata. Comenta si quieres Cineclub de Cinefogata, te vamos a invitar a que veas una película con nosotros y comenta qué película, ¿no? Eso estaría bueno, ¿no? Claro, ¿no? Nos podemos ir a la Cineteca o a cualquier lado. Y si dices pendejadas, te vamos a cancelar. Funado. El primer cancelado yo, así. No, pero el primer cancelado. El primer purista, el primer cancelado. Ya. Funado, no, pero está súper bien invitar a la banda a que se sume y que nos diga cuáles son sus pelis favoritas. No es necesario que vayamos a la Cineteca, podemos ir a cualquier otra. Claro. Pero si es la Cineteca, pues se los vamos a agradecer. Pero, pero cualquier otra, porque pues también el cine se trata de pasarla bien, ¿no? Esta parte que tú decías del arcade y de que te reunías con tus amigos y se juntaban, pues también era parte de la cultura cinematográfica, que es también una forma de hacer cultura en el aspecto del festival, ¿no? Cuando estás haciendo, pues interactuando y preguntando y, ay, ¿qué te gustó? O si te latió la peli y todo eso, pues en realidad vas a eso, ¿no? Y aplica para cualquier peli. Claro, completamente. O sea, no crean que, ay, sí, nada, es puro pinche cine. A mí me mama el cine de superhéroes, por ejemplo.
Pau, mi novia, me manda al carajo, yo tengo que ir al cine solo para cuando veo así Superman, ¿no? Y también puedo ver Tarkovsky, no pasa nada, o sea, creo que hay que abrir un poco el panorama. Pero bueno, Dale, Pau, Juli, copate. sí, Juli tiene una propuesta. Cuéntanos qué quieres que hagamos ahorita, Juli. Bueno, esto es cine experimental. Esto más bien es como un corto, pero experimental. Vamos a proyectar secuencias a lo que podemos, o sea, unos 5 segunditos, porque después nos va a venir el copyright encima. Bueno, la idea es comentarla en conjunto, y si también quieren comentar en la sección de comentarios, también pueden hacer. Son secuencias de cortometrajes en este caso, que vamos seleccionando, y un poco también es para ofrecer algo diferente. Claro, claro. Bueno, voy a poner la secuencia y nada más unos 5 segunditos y la comentamos, ¿vale? Entonces, es La Ricota de 1962 de Pierpaolo Pasolini, que es como de estos grandes directores de culto, que sí, yo creo que es uno de los mejores. Entonces, ahorita vamos a platicar. No quiero que demos contexto hasta después de que la veamos, ¿vale? Sí, después vamos a dar contexto, pero tal cual. Arranquemos con el inicio y después vamos comentando. Vale, entonces ahí va. 1, 2, 3. Ya, perdón, disculpen, ahí está. Pues, Chris tuvo que, ¿cómo se llama? Salir, pero bueno, pausar un ratito, pero ahorita regresa. Entonces, ahora regresa. Ahora regresa. ¿Qué acabamos de ver, Juli? Bueno, yo escogí La Ricota de Pierpaolo Pasolini, que te mando un beso, te queremos, Pasolini. Te mandamos un beso y te queremos, porque para mí es mi corto favorito, la verdad. Yo lo vi en la universidad y me voló la cabeza por muchas cuestiones. Pasolini ya de por sí, el cine de Pasolini es un montón, él es un montón. Y bueno, este corto es muy polémico. Yo creo que si ese corto se hubiera hecho ahora, Pasolini está canceladísimo. Ese corto está muy al borde de la cancelación siempre, y estaría funadísimo el día de hoy. De todas maneras, como a mí lo que me llama la atención, hay un epígrafe primero, antes de esa primera secuencia donde están bailando, que es la secuencia inicial de créditos y todo, donde aparece el gran Orson Welles, que es el protagonista del corto, haciendo de director, o sea, haciendo del mismo, por supuesto. Se autoparodia, y solo Pasolini creo que puede conseguir esas cosas geniales. Hay un epígrafe que, bueno, ahora lo tengo que leer, no lo voy a leer en italiano porque es un papelón hago, pero es como que en italiano no voy a poner non è difficile prevedere, no voy a ponerme así porque es muy, muy difícil, no me sale no, muy saca bien. acá la raíz, dile a tu abuelita, ¿no? No, mi abuelita se levantó y se volvió a morir. Me acabo de escuchar, se levantó y se volvió a morir. Pobre abuela. Bueno, lo voy a leer en español porque mi italiano no es tan bueno. No es tan bueno, pero dice, la leyenda del inicio dice: no es difícil, a partir de mi narración, juicios, interesados, ambiguos, escandalizados. Quiero declarar que, como quiera que se tome a La Ricota, la historia de la pasión que indirectamente La
Cota evoca es para mí la más grande que haya acontecido jamás, y los textos que la cuentan son los más sublimes que hayan sido escritos nunca. Entonces ahí se está cubriendo de cualquier cuestión que se le venga encima, porque ahí mismo él está diciendo que más allá de todo lo que genera, porque es consciente, ¿no? Él es consciente de todo el juicio que va a generar esto, ¿no? Y de todas las opiniones y del escándalo que va a generar, él lo considera que es la mejor historia que se haya contado jamás, también ironizando un montón de cosas, o sea, en ese mismo texto. Que él creció católico además, ¿no? O sea... Sí, que él creció igual es muy heavy, porque él es muy heavy porque en muchas pelis él le da al catolicismo, digamos, le da duro y parejo. En muchas de sus filmografías, entonces claro, es un tema recurrente en él, digamos. Sí, que tiene una relación ahí bien compleja con el catolicismo. Bueno, o sea, La Ricota, para contextualizar un poco, es un corto donde es una filmación de la Pasión de Cristo, ¿no? Y está Strachey, un extra que es representa a uno de los ladrones que es crucificado junto con Cristo, que... El ladrón bueno. El ladrón bueno, claro. Exactamente, ¿no? Entonces se está muriendo de hambre, no ha comido nada, y es un poco tanto una crítica tanto al catolicismo como a la moral italiana, como a la burguesía, ¿no? O sea, sí tiene unos tonos políticos muy, muy fuertes y bien, bien interesantes, ¿no? Me llamó mucho la atención estos tableau vivants, que son representaciones con personas, sobre todo de cuadros o de escenas, tanto pictóricas o escénicas de alguna obra de teatro o alguna escena histórica, pero están inmóviles, ¿no? Entonces hay un momento en donde el cuadro de la crucifixión y están todos inmóviles, y por ahí hay un personaje que está diciendo como pobre hijo, pobre bla, 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 ¿no? Entonces, pero esta cosa como de mezclar un poco la pintura con la película me pareció bien, bien interesante, que aparte me gusta mucho, ¿no? Porque no es el único que lo hace, un poco Tarkovsky también lo hace, otro Parajanov ruso también lo hace, ¿no? En una película que se llama El color de las granadas, ¿no? Que también es bien compleja porque no es como narrativa en realidad, pero bueno, aquí me pareció bien interesante lo que hace, y sobre todo es una comedia, ¿no? Con esta cosa de este estribillo musical que de repente cuando está todo mundo solemne en la crucifixión y pongan el disco, se escucha por ahí alguien de producción y suena esta cosa, ¿no? Entonces, y hay otro que se enoja, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? El asistente de dirección. Como es interesante verlo a Pasolini en este tono, en tono de comedia, por eso a mí me encanta, es verlo en este tono, que por supuesto, también como decís, o sea, claramente es un corto de denuncia, no solamente a la burguesía, sino también a la misma industria del cine. Más que nada. Más que nada a la industria del cine y a las formas y a las dinámicas en un set de filmación también. Claro. O sea, el despotismo de Orson, o sea, como esa figura como del director Dios, Orson Welles, que sentado, que da una orden, no sé, la corona. Y ¿quieren todos, que lo pongamos? La corona. La corona. ¿Quieren que ponga la corona? Ok, ponemos la corona. Es una secuencia donde pues aquí estamos viendo a Orson Welles como el gran director, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponerlo. El que grita, bueno, sí. Ajá, ahí está. La corona. ¡La corona! 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 Bueno, ahí lo dejamos en este bonito cuadro. A mí me destruye la risa, o sea, me destroza eso. Es una práctica que está muy llevada, o sea, obviamente este corto está muy llevado al extremo de la parodia, el humor negro, el sarcasmo, pero sí es muy real eso que sucede en un set de filmación, ¿eh? O sea, está el director como si fuera Dios endiosado que no se mueve de la silla ahí y grita la corona y toda la gente desviviéndose para
para buscar esa corona, y el asistente de dirección súper neurótico y todos en el set súper neuróticos ante esa presencia omnipresente de Orson Welles. Claro, es que aparte Orson Welles, ¿no? O sea, de quién Claro. estamos hablando, ¿no? Que es Haciendo como, del mismo, buenísimo. Exacto, ¿no? Esta cosa de que se plantea que era medio tiránico, que medio controlaba todo, obsesivo. Esta entrevista famosísima que se ha viralizado en donde le preguntan, ¿has contratado a tus amigos? Sí, claro, en cada película contrato a mis amigos. ¿Y te ha salido mal? Me ha salido horrible. Me ha salido gente que no sabe actuar. Bueno, ¿y por qué lo haces? Pues porque son mis amigos, ¿lo volverías a hacer? Claro que sí. Pongo primero a mis amigos que a la obra, ¿no? Entonces, no sé si sea bueno, pero es como la personalidad completa de Orson Welles, ¿no? Ahí lo ves, ¿no? O sea, sí, y ese despotismo también, en la parte como del cuadro, que ya están haciendo como el cuadro de la pasión, que se caen, o cuando aparece el que dicen, saquen al negro, mutenme acá, saquen al negro. No, el negro no. Saquen al negro. No solo grita, aparece el negro por un segundo y grita, ¡el negro no! Y sale el negro. Claro, saquen al negro. Y el disco, como todos estos gags de comedia, pero que lo sacan de quicio al asistente de dirección, porque claro, se caen, viste, como que no pueden estar quietos, entonces empiezan a gritarles blasfemos, herejes. Claro. Los que juegan a los dados en la cruz son peores, ¿no? O sea, ustedes son peores que esos. Yo encuentro, o sea, sí me gusta mucho el corto, pero donde más, digamos, para mí el jugo que más le exprimís algo y es lo más jugoso para mí, lo más sabroso para mí, es justamente la crítica que le hace a la industria y a la hipocresía en la industria, que se puede extender a varias industrias y a varias cosas del ser humano, pero... A la sociedad misma, ¿no? O sea, pero, claro, pero hay algo, o sea, que creo que es muy atinado el escoger algo como tan, se me fue la palabra, pero algo tan como... ¿Ha sido? No, algo tan, o sea, está recreando una escena súper idealizada, súper seria, Claro. digamos, una Claro. religión, es súper atinado eso, o sea, una cosa que además es católica, habla de una escena que habla de, puta, cómo todo un grupo de gente tortura a un tipo que es como el Salvador, ¿no? O sea, Jesucristo, un grupo de gente tortura el Salvador y ni sé qué, pero está dividida en dos cosas. Una es, sublime era la palabra. Una es la pretensión, porque es súper pretencioso el director, la pretensión de crear esta cosa súper sublime, que nada la toque, que, o sea, que sea por eso se enoja, digamos, también el otro, como blasfemo, saquen el disco cómico, y por eso cada vez que todos están grabando, alguien se está sacando el moco, alguien así, nadie se lo toma en serio, pero están representando algo súper serio, y entonces esta dicotomía es súper bien atinada, porque es parte de la hipocresía de ciertos, además, grupos de élite y de poder en la industria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como que sí pasa esto, pero también o sea, también afuera de esta recreación, porque tú ves también escenas que no son la recreación, sino son como los tiempos muertos en el set, cuando se pone el sol, Claro. y no sé qué. Y en estos Claro. tiempos muertos en el set, lo que pasa es parecido, o sea, el ladrón bueno se muere de hambre, todo el mundo lo humilla, claro, no lo golpean, no se va, pero todo el mundo lo humilla, le tientan, le quieren dar comida, no le dan comida, le lanzan comida, se le están cagando de risa con unas cosas súper burlas, dicen cosas como, el perro de la actriz principal come mejor que todo el mundo, ¿no? Y el ladrón bueno se le roba la comida al perro de la actriz principal, así, se está muriendo. Que en este caso quizás no sería el actor o algo así, pero, y yo lo voy a decir así como son las cosas, hoy en día en producciones, no en todas, pero en muchísimas, tú sí ves como esta diferencia grandísima, colonialismo, clasismo, o sea, viene una producción gringa y se les trata como a reyes, bandejas de dulces, comida especial, todo, y a los staffs o a la gente menos se les explota, no se los dice nada, se les trata mal,
hay una hipocresía grande ahí, ¿no? Y a veces en rodajes que están hablando como de algo serio. Sí. No, vamos a Claro. hablar, es la cultura de hoy, ¿no? Vamos a hablar de lo que todo está bien, todos somos amigos, todos somos bonitos, apoyamos estos movimientos, pero la filmación Claro. misma es un asco en el sentido de la cultura de la filmación misma, porque no hay una igualdad, digamos, hay clasismo, dependiendo, hay Claro, diferenciación, claro. tú eres el más importante, entonces tú, como eres el director, eres del Dios, hay que tratarte bien, eres el endoseado, yo voy a decir estas palabras tan importantes y bla, 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 y este otro, y hay todo o sea, además es un mundo de gente tan grande, donde tanta gente de tantas clases confluyen, o sea, supongo que se asemeja a una construcción, ¿no? De algo, quizás no tan grande, Claro. pero sí. Claro, claro. Por eso se me hace tremendamente atinado, o sea, obviamente la comedia, como tú bien dijiste, Manu, lo que destaca, lo que exprime son los defectos humanos, no las virtudes, ¿no? Y los exprime de una forma graciosa, el defecto lo exprime de una forma graciosa. Y aquí, según yo, esto lo hace súper bien, o sea, los defectos de la hipocresía, de ni sé qué, sí es un cague de risa, pero la comedia también siempre ha sido, como la sátira y estas cosas, siempre ha sido un medio de crítica Claro, bastante completamente. fuerte, ¿no? Bastante. Claro. Y yo No hay... sí creo que está haciendo eso, o sea, muy inteligentemente está diciendo esta idealización que quiero hacer, que esta pretensión tan grande así, no se iguala al mundo sórdido, mundano, que existe Claro. en esto. Para mí eso es lo genial de esto. Claro, porque también ahí Claro. hay lo que también se evidencia en el corto, lo que también Pasolini pone en evidencia es las jerarquías dentro de los diferentes equipos. O sea, dentro de un equipo de filmación hay jerarquías y se ven muy claras. De hecho, está o sea, hay muchos rangos, ¿no? O sea, está la figura más alta hasta la figura más baja, y con esto me refiero a que hay diferentes como estratos sociales, realidades socioeconómicas, ¿no? Entonces, esos conviven todos juntos, porque al final son todos eslabones, ¿no? De una misma cadena o engranajes, ¿no? Como si fuera un reloj, ¿no? Son los engranajes de un mismo reloj que hace que eso tiene que funcionar en conjunto para que suceda la producción, digamos, para sacar el producto final. Claro, claro, claro. Quiero pedir perdón por decir gringos hace un momento, no me doy cuenta, es despectivo, a veces se me pega, voy a decirles norteamericanos. Son estadounidenses, ni siquiera, porque en dado caso también Canadá o nosotros, No, bueno, o aquí en... no, pero es que también, o sea, entra dentro de... Claro, claro. De producciones que vienen, pero sí. Es que, ¿saben qué? O sea, por ejemplo, ahorita que dicen de la comedia, no hay cosa más política que la comedia. El hecho de decir que, o sea, ¿quién decide de quién te burlas y de quién es posible burlarse, no? O sea, eso ya de entrada, ya regresó Chris. Hola, Chris. Hola. Ay, volvió Chris, ¿todo bien? ¿Estás bien? No, Olvi, sí, todo bien. Tuve bueno, ahí que atender una cosa súper urgente, pero ya estoy aquí. Hizo un refresh porque se cambió la imagen también. Yo creo que salió corriendo a robarse la comida del perro. ¿Por qué la del como perro? Strachi. Como Strachi en la ricota. Ah, ya comentaron. Ya. Estamos comentando. La estamos comentando, no, la estamos comentando apenas. Pero sí, o sea, o sea, la comedia es muy política, o sea, el hecho de decidir sobre quién te puedes ir, quién es válido, de quién es válido burlarse, eso es muy cabrón, ¿no? O sea, y esta cosa de los contrastes, porque yo creo que la comedia en el fondo son contrastes, ¿no? Como, vean, no sé, creo que de los grandes, Leslie Nielsen, ¿no? En todas las de Plane, ¿Dónde está el policía? Él es el único personaje serio en un mundo completamente ilógico y coherente. Y aquí la comedia, lo que hace Pasolini es lo que ya mencionaba David, ¿no? O sea,
tienes una cosa súper seria y de repente pones esta canción, ¿no? Como rompiendo toda seriedad, ¿no? Entonces, se Sí, trata bailando de... además. Claro, o sea, se trata de contrastes. Y son contrastes que generan algo político, porque o sea, Pasolini está diciendo, se vale reírse de esto, ¿no? O sea, Sí. y eso me parece algo muy cabrón en 1962. Si ahorita ya le pones esto a tu tía católica, ¿no? Te va a decir, oye, Cancelado. sí, claro, ¿no? Entonces, pero bueno, Cris, ¿tú cómo lo viste? ¿Te gustó La Ricota? ¿No te gustó? ¿Lo odiaste con todo tu corazón? Sí, bien. No, odié con todo mi corazón a Pasolini. No, amo a Pasolini, es uno de mis directores favoritos. Lo amamos. Todos No, amamos a aquí. Le Pasolini. mandamos un beso. Pasolini es Era de sinónimo Jack. de cine, ¿no? Pasolini Claro, es claro. sinónimo de Sí, cine. totalmente. Es uno de los mejores cortos que se han filmado y me gusta mucho, precisamente estabas hablando de la comedia, que además la comedia también se popularizó porque hacía burla de las personas que tenían ciertos privilegios, ¿no? Y creo que aquí se demuestra. Además, no olvidemos que Pasolini en su cine siempre hizo mención de estas desigualdades sociales, no solo en su cine, en sus novelas y en su poesía. Él era Entonces, marxista, además, ¿no? O sea, sí, artista completo, pero antes de ser cineasta yo creo que era poeta completamente. justo, Pasolini, hay un momento en donde Orson Welles está leyendo una Hay que poesía de ponerlo. Pasolini. Sí, ahorita que termine sí, Chris, ponemos Lo esta. podemos poner. sí, entonces, además yo jamás he visto ningún trabajo de Pasolini como una peli nada más, sino que los veo como un viaje, ¿no? El viaje en el estricto sentido, en el sentido clásico de la palabra. Es un viaje en el que recorres ciertos lugares, ciertos momentos, y cada momento te está llevando y orientando, pero ese viaje puede modificarse, porque en el viaje no está dirigido hacia un foco, sino que se va modificando. Este corto es un ejemplo de ello. A Pasolini, el cine de Pasolini siento que es por excelencia errante. Se mueve de diferentes lugares, pero no te saca del vehículo, de la película. Entonces, en ese vehículo encontramos siempre la divulgación del contraste de la vida acomodada y de la vida de los marginados, ¿no? Obviamente con todas estas sutilezas fenomenales que nos encanta de Pasolini, pero no debemos de olvidar que su corte político estaba muy claro en Pasolini, ¿no? Entonces, evidentemente aquí lo va a mostrar. Y creo que a propósito, no estoy seguro si fue a propósito de este trabajo, que él llegó a expresar esta frase de la crucifixión de Cristo. Lo único que nos demuestra es que existe la política, pero no la política en el sentido actual, sino la política en el sentido de que existe una manipulación social que va a evidenciar la falta de oportunidades de unos y el exceso de oportunidades de otros. Claro. Claro, hay un contraste entre abundancia extrema y escasez extrema. Sí, completamente. Porque además en todas sus pelis, y aquí también, porque no es una casualidad que se inicie con un baile completamente contemporáneo y después ahí se estén echando, digamos, mientras Orson Welles va dirigiendo la secuencia de la crucifixión, ¿no es la crucifixión? Sí, es la crucifixión. La pasión. La pasión, bueno, ajá. Y todos están ahí como perdiendo la atención y uno se empieza a rascar la nariz, o sea, son como que las nimiedades de la vida llevadas a un sentido, o tendría que haberse llevado supuestamente en esta ironía, a un sentido eclesiástico, religioso, serio, ¿no? Y creo que eso es Pasolini. Toda su filmografía rebosa de estas cualidades, de estos símbolos, ¿no? Sí, la vida seria, pero no te la tomes tan a pecho, ¿no? O sea, son como que también evidenciar esas oportunidades de desfogue, ¿no? Porque además está súper bien, es una comedia completa, ¿no?
este corto. Ya no sé qué más decir, más que amo. Claro, Pasolini. un poco también, como yo decía, que para mí también lo que evidencia es como el despotismo en la industria, ¿no? Del cine, y en el set realmente se ven esas prácticas, aunque están llevadas a un extremo igual, y aunque parezca que no, sí suceden. Entonces, cuando estaba el cuadro de La Pasión, que se sacaban ahí los mocos, o se caían y le agarraba como una neurosis y empezaba a gritar el asistente de dirección, como blasfemos, herejes, como se caen, qué sé yo, y como diciéndole, che, no lo toman en serio, no se tienen que mover, ¿entendés? O sea, muchas veces también es eso, es para, a ver, no, acá no está pasando nada grave, solamente están filmando una peli de un cuadro y no puede haber tanto escándalo o ese nivel como de maltrato, ¿no? Cuando en realidad es algo súper banal. Eso es algo que también tristemente existe, son prácticas más de vieja escuela, pero bueno, Pasolini es de vieja escuela al final. Claro, completamente. Y que si me dejan agregar, Pasolini, él siempre vio al cine o a la película, tal cual, al formato película, como un recorrido que siempre está orientado a la muerte. Entonces, ese dato está súper interesante porque si la película, su última función es la de enseñar la muerte, hace completamente eco con la primera secuencia de La Ricota, que es un bodegón. Y el bodegón en la pintura, su función era recordar la muerte, ¿no? Es el memento mori, ¿no? Es que está Entonces, lleno de simbología, hasta claro, sí, la secuencia de créditos inicial, la que vimos, cuando vos no estabas, Cris, cuenta un montón, es clave. Sobre todo porque está en color, el resto está en blanco y negro también. Claro, hay momentos como en estos tableaux vivants, estos cuadros vivientes, que sí están a color, ¿no? Pero por lo general es blanco y negro, ¿no? O por ejemplo esto, bueno, es más, lo voy a poner, ¿para qué les cuento? El momento de la poesía, ¿no? De cuando el director está cuando Orson Welles dice la frase de que el capitalismo quiere de esclavos a los que trabajan en la producción. Sí. Ahí le da durísimo a la industria. Sí, claro, no, porque hasta dice, yo soy marxista, ¿no? Además. Sí. ¿no? Y además, el productor es el dueño del periódico donde vos trabajás. Donde, va un periodista. Donde tú y yo. Claro, o sea, esto ya es un fraude, ¿no? En sí mismo, claro. Pero bueno. Y encima, ¿no? Sí, no, lo trata de todo. A ver, entonces voy a poner ahí unos segunditos, ahí va. A ver, mencionar que este libro es poesía escrita por el propio Pasolini. Si aquí pudiéramos aclarar un poco la imagen, dice Pier Paolo Pasolini, Mamá Roma, ¿no? Entonces, lo pueden conseguir, si no, luego lo pirateamos, pero bueno. Me van a cancelar, qué horror. Bueno, ahí va. Cancelado, funado. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati sugli Appennini e sulle Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone, o guardo i crepuscoli le mattine su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti del dopostoria cui io assisto. Ok, bueno. Pues bien denso, ¿no? Pero, o sea, fíjense, el tipo está leyendo a Pasolini, que aparte, a mí me gusta mucho Pasolini como poeta. Yo creo que Pasolini, digo, no sé si en alguna entrevista lo haya dicho, pero yo creo que se consideraba más poeta antes que cualquier otra cosa, pero bueno, esa es mi suposición. Pero está hablando del colapso de la civilización occidental, de algo súper denso, de que la tradición es lo único que perdura, el mundo moderno es una farsa, etcétera, y estos dos, perdón, problemas técnicos, y estos dos carnales bailando, ¿no? Entonces, y parece ridículo, como este güey que se toma súper en serio, está leyendo poesía súper densa, y estos dos güeyes y la música de fondo bailando, ¿no? Entonces, y es completamente fársico, ¿no? Entonces claro, ¿de qué estamos jugando, no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y además cuando termina de leer le pregunta, ¿entendiste algo o no? Y no, ¿cómo no vas a entender? Y ahí como que refuerza que todos los italianos son mediocres, que la mediocridad es lo que le hace mal al mundo. Claro, pero pues al final, o sea,
¿qué pasa, no? Con el artista, ¿no? O sea, el tipo de que se siente súper importante, su obra está cambiando el mundo, eso, pues, o sea, ustedes saben que soy escritor y eso pasa en el ambiente literario muy cabrón, o sea, banda que se toma muy en serio y dice, carnal, nadie va a leer tu pinche poesía, nadie va a leer tu novela, supérate, ¿no? O sea, ya déjalo. ¿Recuerdan qué es lo que dice cuando... Es de una soberbia, sí. Super mega hiper spoiler. Pedante, además. Mierda. ¿Se puede hacer spoiler? Sí, ya chingas. Dale, Sí. dale. ¿Se acuerdan qué es lo que dice cuando descubre que este tipo se muere? Sí, la única forma, pobre Strachey, fue la única manera de recordarnos que estaba vivo. Que estaba vivo, sí. O sea, qué fuerte, o sea, la vida del pobre cabrón, del trabajador, del proletariado, reducido a, si no se muere... A herramienta, exacto. A herramienta, completamente. Sí. La única forma que tiene de recordarnos que de su existencia es morirse, porque si no es completamente nimio, sin importancia. Estaba muerto en vida, nadie le importaba. Exacto, completamente, ¿no? Si no era para burlarse de él, no, es más importante el perro, ¿no? Igual yo lo linkeo como que en un momento, cuando Orson Welles le está en la entrevista, le dice algo así como al periodista, bueno, y ahora si no entendiste nada, y por ejemplo, y te morís acá, a mí me va a servir para la publicidad y para el lanzamiento de la película, ¿no? Ah, claro. Entonces es también como llevar un extremo todo, porque a él al final del día le sirve para el lanzamiento y para la publicidad de la película. Sí, es la muerte de alguien. Es súper cínico. Porque además llegan todos los empresarios. Llegan todos, y los políticos, los productores, o sea, llegan todos y era como que estaban todos muy presionados porque le iban a ver todo. Claro, y le dicen, Strachey, no la riegues porque está todo mundo, ¿no? O sea, no la cagues. No la cagues, que vinieron los políticos, vino el productor, además como el productor. Claro. Y se muere, ¿no? O sea, se muere ahí. Sí. Pero bueno. Sí, yo creo que precisamente producir cine es la verdadera muerte chiquita y no el orgasmo como nos hicieron creer. Pero bueno, ¿algo más que quieran comentar de La Ricota? Que la vean, porque... Que la vean porque es en efecto es cine. En efecto es cine. Sí, tal cual. Metan el meme de Mads Mikkelsen, ¿no? Fumando. Así es muy cabrón cine. Es una obra maestra, la verdad. No sé si tenga el certificado Cinépolis, pero el certificado de Cinefogata. Sí. Certificado Cinefogata está. Hay que hacer un certificado Cinefogata, ¿eh? Certificado Cinefogata. Pam, 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 pam. Pues... ¿Quieren comentar algo más? ¿Quieren pasar? ¿Por qué no quieren? Yo creo que ya mismo estamos en los tiempos. No sé si quieran recomendar algún corto, decir algo más al respecto de los cortos. Yo creo que sí podemos recomendar algo, ¿no? También sí, porque claro, para no extendernos tanto. Sí. Sí, me parece. Si quieren, inicio yo. Por favor. Yo les iba a mostrar, pero pues bueno, se las recomiendo. 2 cortos, que vi también en mi época de adolescente, ¿no? Cuando estaba muy, muy ávido de conocer pelis y todo esto, me encontré con estos 2 cortos. Uno es El Héroe. Ah, buenísimo. Buenísimo, de Carlos Carrera. Carlos Carrera. Es una animación producida todavía por IMCINE, me parece, no recuerdo qué año es. Sí, ya en el 94, justo. 94, y es súper recomendable. Cuenta un día cualquiera en la vida de un trabajador mexicano o de la sociedad mexicana. Está contada, la locación es, podría ser cualquier estación del metro, y es una tragedia, ¿no? Tragedia contada en animación, pero que además es muy accesible, ¿no? Entonces, no quiero hacerles spoilers, pero vayan y veanlo, la pueden encontrar en YouTube, El Héroe de Carlos Carrera. Y la otra también es una animación, también nos gusta la animación. Nos gusta mucho la animación.
Se llama The Sandman, es del Claro. 91. Paul, no recuerdo cómo se apellida el director. Híjole, se me Paul, escapa el nombre. Y bueno, este chavo que ya falleció, este señor falleció, también participó como animador con Tim Burton en la película de Jack, en la del Durazno también hizo aportaciones, el Durazno Mágico. Y esta historia es una adaptación libre, digamos, del cuento de Etta Hoffman, ¿no? Obviamente no es la adaptación directa, sino que reinterpretación a través de este cuento de la tradición gótica, ¿no? Entonces, esto es una reinterpretación completamente ficcional que me encanta porque es un corto de terror animado que cuando lo vi me voló la cabeza, ¿no? Ese final es muy Edipo Rey, ¿no? También. Entonces, el tema de los ojos y este asunto, también se los recomiendo. También está en YouTube. Buenísimo. Buenísimo, Chris. David, ¿tú qué nos recomiendas? A mí me gustaría recomendarles bueno, se les recomiendo toda la película en realidad, que es una película que se llama Night on Earth de Jim Jarmusch, pero son puros cortos en realidad, o sea, independientes cada uno de otro. Lo único que hace que sea un largo es el concepto, que es todos están firmados en un taxi, o sea, en diferentes taxis, en diferentes lugares del planeta. Uno creo que es en Roma, otro en París, otro en Nueva York, otro en Los Ángeles y otro no me acuerdo cuál. Pero todos los cortos transcurren en un taxi con 2 o 3 personajes, 4, lo cual se me hace muy, muy, muy inteligente en un sentido económico, por así decirlo, porque, puta, es muy pocos recursos tener una sola locación y 3 actores, 2 actores, está impresionante a nivel de producción, algo así, pero también muy inteligentes a nivel narrativo, porque o sea, te mantiene así todo el tiempo, te mantiene divertido, pasan muchas cosas, aunque estén metidos en un taxi, ¿no? Y es un genio, ¿sabes? Si te gusta o disfrutas mucho también los diálogos, como es un genio del diálogo, es un genio de mantener un diálogo muy interesante y de hacer retratos de personajes muy interesantes. Es parecido un poco en ese sentido a Coffee and Cigarettes, que también son viñetas, muchos, ¿no? Sí, son muchas viñetas, son muchos diálogos así, una situación, una conversación, pero donde tú de verdad sientes que agarraste la esencia del personaje, ¿no? Y es como para mí unas clases de cómo darle mucho color, tridimensionalidad a tus personajes, así está muy chido. Y dentro de ese, mi favorito es el segundo, que ocurre en Nueva York, donde el personaje principal se llama, bueno, son 2, pero uno de los 2 personajes principales se llama Helmut. Mi gato se llama Helmut por ese personaje. Un saludo a Helmut. Un saludo a Helmut. Y es muy bonito, se lo recomiendo por eso, porque es precioso, y habla sobre, este corto habla sobre, justamente sobre cómo nos tomamos la vida o sea, cómo la vida es tan ruda, tan dura, pero justamente uno de los personajes de este Helmut es una persona, un alma tan inocente, es como un adulto, es un viejito que de corazón es un niño, así, y que vive solo en Nueva York, y puta, y no, es taxista, pero no sabe ni manejar el taxi, porque en realidad, de donde era originalmente, que era Alemania del Este, no me acuerdo muy bien, él era payaso de circo, y nada, o sea, él va como flotando por la vida como payaso de circo, ahorita por quién sabe qué está en Nueva York, y no es tan funcional, ¿no? Pero tampoco le interesa ser tan funcional, y tiene como un alma súper pura, súper linda, súper tranquila, y le lleva a su pasajero, que es un negro del barrio, que ni sé qué, y es súper cagado, y ni sé qué, y
se hacen como, en el momento del taxi hacen una amistad súper linda, y el negro es como que se le burla, ¿no? Un poco se le burla, le dice como que, brother, ¿en qué mundo vives? Así. Y yo creo que ambos se enseñan un poco porque, por un lado, el Helmut le deja una enseñanza al negro de no te tomes la vida tampoco tan en serio, o sea, aprende a ver la hermosura en este mundo que también tiene cosas muy, muy feas, pero termina de una forma un poco que a mí me eriza la piel. O sea, porque ya que le deja y todo y se queda Helmut otra vez solo, como que se va manejando por las calles de Nueva York, pero está perdido y ya como que se comienza a asustar. Y ese miedo de estar perdido, de estar solo, así se quede, ¿ahora qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Tú lo sientes como lo sientes muy cabrón. Y el man incluso, que se me hace a mí muy, o sea, hasta me ha hecho llorar, él casi al final se pone una nariz de payaso y está feliz, pero cuando se siente perdido y maneja un poco, hace una cosa que para mí es muy sutil, pero muy hermosa, que solo se saca la nariz del payaso y se pone más serio, intenta como concentrarse. Y para mí eso es cine. Como cinéfilo mamador diría, eso es cine. Y ya, pues esa es mi recomendación. Muchas gracias. Creo que estos comentarios que me recuerdan mucho lo que hace Truman Capote en un momento que escribe para describir a un personaje, a una mujer, dice, no es rubia, pero camina como si lo fuera, ¿no? Y con eso ya describe al personaje así perfectamente, ¿no? Creo que ese es el punto, ¿no? Como nada más una pinceladita para, dices, claro, no necesito más, ¿no? Eso es un corto para mí. Juli, ¿tú qué recomendarías? Bueno, yo recomiendo La Ricota, que lo amo. Ya saben. Porque Pierpaolo Pasolini es todo lo que está bien. Es un montón él, pero lo banco fuerte en este corto porque eso, o sea, es comedia y porque es un Pasolini en comedia y porque es el único que se atreve a digamos, denunciar, ¿no?, esas cosas y a evidenciar esas cosas, y también por tener a Orson Welles siendo Orson Welles, hablando en italiano, un capo, ¿no? Un genio, aplauso de pie para Pierpaolo, y yo sé que el pueblo católico me va a venir a funar, que banalizan el cuadro de la Pasión, pero bueno, vale la pena, vale la pena mil verlo. Perfecto. Y Pasolini además lograba conseguir recursos del gobierno, bien raro. Italiano. Encima de eso, encima del gobierno italiano, y le pega muchísimo al gobierno italiano, por supuesto. Sí, pues es que era Pasolini, pero bueno. Lo amamos. Solo él. Vuela alto. Vuela alto Pasolini. Te recomienda el Manu. Yo, mis recomendaciones, bueno, a mí me gusta mucho la animación, o sea, me encanta, es de mis como áreas de expertise. Y me gusta mucho lo que se está haciendo en Latinoamérica, sobre todo en el de stop motion. Yo creo que hay un boom de stop motion, sobre todo en el corto latinoamericano, muy cabronamente. Pero voy a recomendar El Oso, que es chileno, que es sobre la dictadura. Buenísimo, esa animación justo retrata el drama de la dictadura con un osito y el drama de la familia de un osito, o sea, todo hecho en animación. Buenísimo, de verdad. Vean El Oso, no porque el Oscar sea algún tipo de validación para algo, pero si les importan esas cosas, estuvo nominado. Creo que de hecho ganó el Oscar a Mejor Corto Animado hace como 10 años tal vez. Vean El Oso, chileno, increíble, ¿no? Y mexicanas, dos de mis favoritas, que de hecho he escrito largo y tendido sobre ellas, Rita Basulto y Sofía Carrillo, todos cortos. De hecho, ellas participaron en el stop motion de Pinocho, de la película de Guillermo del Toro. Las dos de Guadalajara, ¿no? Entonces ahí como que hay muchos lazos, ¿no? Pero tienen cortos, cada quien por su lado, ¿no? Rita Basulto con cosas bien interesantes como El Séptimo Día, ¿cómo se llama? Sofía Carrillo con La Casa Triste, por ahí también Cerulia, que estuvo nominado al Ariel o ganó, no me acuerdo exactamente, pero de verdad son muy buenas las dos. Encuentras sus obras en YouTube.
Por ahí tengo artículos en Penumbria sobre tanto Rita Basulto como también de Sofía Carrillo, como también otros directores y directoras del stop motion latinoamericano. Entonces, pues hay mucho, ¿no? O sea, si no quieren es que de verdad, digo, si no lo ven es que no quieren. Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, pues nada, ojalá les haya gustado este capítulo. Muchísimas gracias a todos, a Una todas. recomendación más antes de que se vayan. Esto sí es de puta, del genio más cabrón del thriller, no mentira. El Reino de las Sombras. Vayan a ver, el próximo año vean El Reino de las Sombras, no saben, así. La ricota, nada. Pasolini, te querés matar. Ya se generó la expectativa. Ya se generó El Reino de las Sombras, muy bueno. Pasolini se despertó y se volvió a morir. Se despertó y se volvió a morir y dijo, este cabrón, qué chucha está así. Pero bueno. Está súper bien. Yo les quiero hacer otra recomendación a todos nuestros suscriptores. Recomiéndennos y si es la primera vez que te unes a la charla con nosotros, dale like, suscríbete, activa la campanita, es muy importante, y comparte este contenido con quien creas que le pueda interesar, con quien creas que le pueda gustar. Compártanos también sus cortometrajes favoritos. ¿Sabían de estos cortos? Cuéntenos, escríbanos ahí, déjenos los comentarios. Nosotros vamos a estar encantados de responderles. Sobre nuevos temas, sobre cosas que quieren que platiquemos. Inclusive podría ser series por ahí, ¿no? Una miniserie. Si quieren que platiquemos de algún tema en particular o alguna película, nos ponemos de acuerdo, se las colgamos y la comentamos en un episodio en particular, ¿vale? Entonces, pues nada. Muchas gracias. Sigan Bye, gracias. Sigan viendo.